En este primer encuentro nos acompañarán Juan Cristóbal García Huidobro y Gregorio Casado. Les cuento un poco de Juan Cristóbal para quienes no lo conocen, me imagino que la mayoría lo conoce. Él preside la REI, terminó recientemente su doctorado en currículum y tiene larga historia vinculada a los colegios de la red. Trabajó en el Enrique Alvear, en el San Ignacio del Bosque y también en Fe y Alegría, en la oficina central. Esto en la cuenta que yo llevo, probablemente puede que se me vaya algún colegio en que haya trabajado más directamente. Algunas instrucciones para este encuentro. Les pedimos que habiliten la vista del moderador. ¿Así se llama? Hablante. Del hablante. Vista del hablante. Así van a poder tener en pantalla a Juan Cristóbal y Gregorio alternadamente según vayan hablando. También, por supuesto, que apaguen sus micrófonos y que vayan haciendo sus preguntas a través del chat. Nosotros las vamos a ir canalizando y se las vamos a hacer llegar a Juan Cristóbal para que se las haga a Gregorio al finalizar el primer momento de conversación. Bueno, Juan Cristóbal va a presentar a Gregorio y los dejo. Adelante, Juan Cristóbal. Ya, pues muchas gracias por esa introducción, Andrea. Saludos a todas y todos los que nos acompañan. Parto introduciéndoles a Gregorio, que nos está acompañando desde desde un soleado bosque, digamos, a las afueras de Madrid, que envidia para todos nosotros que estamos en invierno. Gregorio hoy día es el coordinador de innovación, orientación y formación del Colegio Padre Piquer. Él mismo nos va a contar un poco de qué se trata, dónde está y cómo es el colegio. Gregorio tiene 60 años y es pedagogo de formación inicial, aunque cuando hablábamos antes, él mismo diría que hoy día está dedicado a la gestión directiva de colegios y escuelas. Hoy día trabaja en 4 sitios, ¿no? El principal es el Colegio Padre Piquer, donde, como decía recién, ejerce como coordinador de innovación, orientación y formación. Lleva ahí 32 años, pero además de eso tiene 3, en Chile, Gregorio, les diríamos pololos, es decir, como trabajitos así por el lado. Por un lado hace clases en la Universidad de Comillas, de una materia hace clases de educación inclusiva. También está haciendo clases, hoy día está haciendo una materia que se llama Aportaciones de las Ciencias de la Educación y de Innovación en Clave Ignaciana, en un magíster en Pedagogía Ignaciana, que están dando 3 universidades jesuitas de España. Y su tercer pololito es que además asesora a varios colegios en asuntos de innovación y gestión directiva. Entonces, sin más preámbulos, tengo el placer de presentarles a Gregorio. Yo tuve el regalo de conocerlo presencialmente en 2016, ahí mismo en su oficina, en el Colegio Padre Piquer, y me mostró el colegio. Bienvenido, Gregorio. Muchas gracias a Andrea y a ti por la invitación. Un saludo a todos y todas los que desde Chile me escucháis. Para mí de verdad que es un placer el poder compartir esta tarde con vosotros. Me siento muy privilegiado de tener esta oportunidad de tener este conversatorio, esta conversación con vosotros en torno a la educación, ¿no? Que es lo que nos une. Así que nada, de verdad muy agradecido por esta invitación. Ya, pues, y bueno, somos, como te decía recién, de diversos centros educativos de la Red Educacional de Chile, parecido a lo que es EDUCSI en España, como te contaba. Habemos en este minuto más de 40 conectados, todos trabajando especialmente en el área académica. Vamos a ir entrando de a poco, Gregorio, en las preguntas que te voy a ir haciendo, y eso en la realidad que se ha vivido a propósito de la pandemia. Pero antes de meternos en eso, cuéntanos un poco del contexto del Colegio Padre Piquer, el contexto en que educan, y el contexto entonces donde comienzan las innovaciones educativas del colegio que nos tienen aquí hablando. Bueno, pues el Colegio Padre Piquer es un colegio que es propiedad de una fundación que se llama Montemadrid y que tiene casi 60 años y que desde su comienzo la dirección de este colegio se la dio la fundación a jesuitas
Se la dio fundamentalmente porque en España hay una tradición en los colegios de jesuitas, una gran parte de ellos son unos colegios elitistas que están educando a pues, una clase social pues, bastante acomodada, igual que sus universidades, y la Compañía de Jesús en los años 60, de la mano del padre Arrupe, quiso estar en otros sitios, ¿no? Pensó que la compañía necesitaba montar colegios que trabajasen con otro tipo de chavales más necesitados, y de ahí nació el proyecto de Padre Piquer, ¿no? Entonces, Padre Piquer en la actualidad es un colegio que está enclavado en un barrio muy humilde de Madrid, en la zona norte, y que nació con ese objetivo, con el de atender a una población desfavorecida. Y desde entonces, y esta es una seña de identidad del colegio, porque bueno, pues las cosas cambian y los alumnos y los profesores, y sin embargo este tiene que ser el elemento que distinga al Colegio Padre Piquer de otros. En la actualidad, un poco para que os hagáis una idea, bueno, es un colegio solo de secundaria, no tiene primaria, es decir, que en el sistema educativo español la secundaria comienza a los 12 años, por lo tanto nuestros alumnos más pequeños empiezan con 12 años. Tenemos secundaria obligatoria, bachillerato en distintas modalidades y formación profesional también en distintos entornos. Aproximadamente es un colegio de unos 1.100 alumnos en el que trabajan unos 90 profesores. Es un colegio, como os digo, pues limitado en cuanto a recursos, metido en un barrio muy desfavorecido. Gran parte de nuestros alumnos, aproximadamente la mitad de ellos, el 50% en secundaria obligatoria, son alumnos que ya han repetido o que están repitiendo. Es decir, una de las características de nuestros alumnos es que son chicos que han tenido o que están teniendo dificultades en su aprendizaje, derivadas fundamentalmente de tres circunstancias. Una es su origen. Gran parte de nuestros alumnos pertenecen de familias de contextos socioeconómicos bajos, personas bastante vulnerables. Más del 55% de nuestros alumnos son de origen extranjero. En el colegio habrá alumnos de más de 40 nacionalidades. Realmente es un crisol. Es un colegio realmente muy bonito porque te pone en el mundo. Tenemos una población también importante de alumnos con necesidades educativas especiales, se llaman en España, alumnos Down, bueno, Down no tenemos ahora, pero bueno, Asperger, autismo, TDAH, etcétera. Tenemos un porcentaje de aproximadamente un 6%. Luego también escolarizamos a una población de etnia gitana, que en España, en Madrid y en nuestro barrio es una población bastante compleja de atender, y que en nuestro caso, en primero de secundaria, tenemos aproximadamente un 21% de alumnos de etnia gitana. Realmente es un colegio complicado en cuanto a su diversidad, en cuanto a su heterogeneidad, y bueno, yo creo que es un reto diario el un poco abordar la educación precisamente por eso, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo es el colegio, que tiene poco que ver quizá con la imagen que por lo menos en España tienen los colegios, la mayor parte de los colegios de la compañía. Solo para Gregorio, para que todos los que están en la audiencia puedan hacer las traducciones fáciles. En España la secundaria va de séptimo a cuarto medio, lo que sería en Chile, o sea, séptimo a 12º grado, y la secundaria obligatoria, lo que ustedes llaman la ESO, sería de séptimo a segundo medio en Chile, digamos, de séptimo a 10º grado, digamos, en la escala universal. Entonces cuando Gregorio 12, de la secundaria obligatoria es el séptimo a segundo medio chileno, digamos, ¿no? Eso es. Gregorio, y en este contexto que tú describes, el 2003 o hacia esos años, ustedes se proponen unos cambios que han resultado ser muy potentes para muchas corrientes pedagógicas y todo. Cuéntanos un poco de cómo fue que en el contexto que nos describe se proponen hacer cambios. Bueno, pues una situación tan compleja como la que os estoy contando nos llevó en un momento concreto a pensar en el colegio. O sea, realmente era imposible poder dar clase como habitualmente lo hacíamos. Es decir, tú entras en una clase, en España las ratios en un aula de secundaria es de unos 30 alumnos, y tú entrabas en una clase y, para que os hagáis una idea, y esto es más o menos sigue siendo así, la mitad de esos alumnos tienen 1 o 2 años de desfase curricular, o sea, no están en el curso que les corresponde. Tienes aproximadamente unos 7 o 8 niños gitanos, niños agnes, niños con un potencial grande, niños disruptivos. O
sea, bueno, pues en un momento concreto, dar clases realmente se había convertido en algo realmente complicado. Y el sistema educativo español, cuando se plantean este tipo de circunstancias, en general todas las políticas educativas pasan por sacar a los niños del aula y darles algún tipo de atención que en España se conoce con el nombre de apoyos o refuerzos, ¿no? Entonces haces un apoyo en lengua, un refuerzo en matemáticas, se van con el departamento de orientación. Claro, cuando tienes una diversidad cada vez más grande, como nos pasó, pues es que al final prácticamente el 80% de la clase tendría que salir, ¿no? de un sitio o de otro, ¿no? Bueno, y en aquel momento difícil de los primeros años del siglo XXI, de los años 2000, pues un poco la pregunta que nos hicimos y la pregunta que nos hizo un poco cambiar nuestra trayectoria fue, claro, que al final si tú piensas exclusivamente en currículum, lengua, inglés, matemáticas, sociales, pues evidentemente cuando tienes una diversidad tan grande como la nuestra, al final todo por ir estableciendo grupos, ¿no? Los que saben más, menos, que tienen un nivel de competencia más alto o más bajo. Y al final, cuando tomas las decisiones por currículum, pues habrá muchos chavales que no lleguen y otros que vayan bien y ya está, ¿no? Y tendrás que fragmentar mucho las clases. Entonces, lo que un poco nos pasó fue que nos dimos cuenta que en secundaria obligatoria, que es un poco la etapa en la que empezó todo esto, y probablemente en todas, quizá la mayor riqueza de un colegio no está en el currículum, ¿no? Sino que está fundamentalmente en los alumnos. Si de algún modo lo que nos dimos cuenta es de que hay mucho más que aprender, no que no haya que aprender currículum, pero que hay mucho más que aprender de la diferencia, de la diversidad, de lo que significa ser hombre, mujer, heterosexual, homosexual, inmigrante, no inmigrante, con déficit o sin déficit, que realmente el contenido fundamental de la escuela son los alumnos, ¿no? Y que el currículum es una herramienta que tiene que permitir su crecimiento. Y este fue el punto de inflexión, o sea, el coger y decir, si realmente nos creemos esto, si realmente creemos que es muy importante aprender juntos y aprendernos en el sentido de, de ser nosotros objeto de ese aprendizaje, no pueden salir. Es decir, porque al final, y más en secundaria, esto se aprecia menos en infantil o en primaria, pero en secundaria, pues al final, muchos chavales con déficit cognitivo o con dificultades de aprendizaje acaban saliendo, ¿no? Y siempre son los mismos, los que han sido clasificados como TDAH, Down, Asperger, autismo y de contextos desfavorecidos. Con lo cual hay muchos chicos en España, en muchos colegios, que en la vida se han cruzado con nadie que presente cualquiera de estas circunstancias, porque ya se ha encargado el sistema de irlo sacando, ¿no? Y de algún modo lo que quisimos fue revertir esta historia, ¿no? Creemos que hay mucho más que aprender de lo que significa eso, ¿no? Ser Down, ser inmigrante o no serlo, querer estudiar medicina o querer ser jardinero, que eso es un contenido explícito, ¿no? Con lo cual lo que dimos fue un giro a nuestra forma de entender la educación y empezamos un poco a poner un titular que nos ha acompañado en todos estos años, que es la idea de hacer una escuela más inclusiva, ¿no? Yo creo que Piquer no es un colegio inclusivo, pero sí es un colegio más inclusivo que la mayoría, y el centro de todas nuestras decisiones se pone en los alumnos e intentamos que las cosas pasen en las aulas y que las decisiones que tomemos las tomemos dentro de las aulas y que intentemos que no salgan los chavales, ¿no? Sino que tengamos los recursos y que generemos dinámicas que permitan que todos podamos aprender juntos independientemente de nuestro potencial o de nuestra capacidad o de nuestra orientación, ¿no? Y esto ocurrió más o menos en el año 2003, bueno, ocurrió antes, pero en el año 2003-2004 arrancamos con el primer proyecto bajo este gran paraguas de escuela inclusiva, y ese proyecto que empezamos a construir, que empezamos a soñar, porque no había nada que nos permitiera, que nos diera referencia, pues lo bautizamos con el nombre de Aulas Cooperativas Multitarea, porque quisimos indicar desde el principio que el aprendizaje cooperativo y la multitarea, es decir, la multitarea entendida como un paso que permita a cada uno crecer en función de quién es. Es decir, no todos los chavales pueden aprender ni lo van a hacer de la misma manera y por lo tanto desde el comienzo pensamos que las aulas tendrían que ser espacios donde ocurriesen muchas cosas, ¿no? Que hubiesen múltiples tareas, no solo una tarea. Y bueno, pues desde aquí, desde este sueño y desde esta idea empezamos el colegio, empezamos a gestionar los recursos de otra manera, donde antes había apoyos dejó de haberlos, donde había desdobles dejó de haberlos, y empezamos a cambiar, ¿no? A cambiar nuestra forma de entender todo esto, ¿no? Y eso nos llevó... ¿Sí? ¿Perdón? Dos cosas, una de forma, yo creo que ahí mejoró el internet, parece, porque estaba un poquito... sí, a lo mejor ayudaría que varios que están con la cámara encendida la apaguen
para que tengamos mejor internet con Gregorio. Y te iba a preguntar, Gregorio, porque en el mundo de las innovaciones, muchos hablan de estas transformaciones, pero a veces nos cuesta bajar a lo concreto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el primer cambio que hicieron? Si pudieras llevarnos, digamos, a esos ensayos, digamos, de los docentes que empezaron lentamente a hacer los cambios, ¿cómo fue? ¿Qué ensayaron? Bueno, ojalá hubiésemos podido ensayar. Creo que vais a tener la oportunidad de tener otra conversación con gente de Barcelona, del proyecto Horizon 2020. Y bueno, pues ellos sí que tuvieron esa oportunidad, pero en nuestro caso no fue así, porque estábamos en el mes de mayo y aprovechando unas obras que se iban a hacer en el colegio, presentamos un proyecto al director y tuvimos que aprovechar esa oportunidad. Lo que quiero decir es que a veces tienes ideas muy buenas, pero que no tienes la oportunidad de ponerlas en práctica. Y en nuestro caso, pues no quisimos desaprovecharlo, con lo cual nos metimos en una carrera ahí, una carrera muy rápida, ¿no? Pero vimos que era la oportunidad de hacerlo. Entonces, todas estas ideas que os he contado de una escuela más inclusiva, de una escuela más pensada para los alumnos, la empezamos a traducir en un modelo, en una forma de hacerla. Y aprovechando que se iban a hacer unas obras en el colegio, pues empezamos a diseñar este proyecto, ¿no? Para un poco que lo podáis entender, un poco podáis visualizarlo, en España es muy frecuente el que para atender a la diversidad se hagan agrupaciones flexibles, donde, por ejemplo, pues primero A tiene lengua, primero B tiene lengua a las mismas horas y los alumnos que tienen dificultades salen con un tercer profesor. ¿Vale? No sé si esto en Chile es frecuente, pero en España esto es muy frecuente, sobre todo en lengua, en matemáticas, en inglés se suelen hacer este tipo de desdobles, fundamentalmente para sacar alumnos que presentan dificultades, ¿no? Y que el resto puedan continuar. Entonces lo que hicimos fue nosotros pensar en estos recursos, porque eran los recursos que teníamos, y entonces imaginar que donde había 3 profesores trabajando uno con una sección, otro con la otra y otra con un desdoble, pues coger y cambiar la organización del colegio y meter todos esos recursos en un aula. Esto, si lo pudierais visualizar, se traduce en que nuestras aulas son aulas de 60 alumnos, si son espacios muy grandes, porque lo que hemos hecho ha sido tirar tabiques, hemos creado espacios diáfanos en los cuales hemos metido 2 secciones de cada uno de los cursos y lo que hemos hecho ha sido meter los recursos. Con estas 2 secciones trabajan 3, 4 profesores, incluso a veces 5 profesores a la vez, ¿no? Y esto fue una de las decisiones que tomamos. Por lo tanto, el tema de los espacios se convirtió en un elemento imprescindible para poder, porque la idea es que los alumnos no salgan, sino que las cosas pasen allí, con lo cual necesitamos espacios que podamos modular y modelar en función de lo que queramos que pase. Un segundo aspecto imprescindible es que no trabajamos por asignaturas. Cuando imaginamos nuestros proyectos, decidimos imaginarlos por ámbitos. Al final creemos que el conocimiento se construye de una manera interdisciplinar y por lo tanto nos obligamos nosotros a pensar el currículum de manera globalizada, ¿no? Al principio, en los primeros años, pensamos en 2 grandes ámbitos. En el ámbito sociolingüístico, que agrupaba la lengua española, el inglés y las ciencias sociales, y el ámbito científico-tecnológico, que agrupaba las ciencias, las matemáticas y la tecnología, ¿no? Así fue como empezamos. Y a estas alturas hoy, la verdad es que ya configuramos muchos proyectos de una manera más amplia. Por lo tanto, espacios, ámbitos. Un tercer elemento que para nosotros ha sido, yo creo que de los elementos más diferenciales, es que desde el principio imaginamos que íbamos a trabajar bajo un modelo de docencia compartida. Es decir, que esos 3 profesores que cada uno trabajaba con una sección o con un grupo iban a entrar en el aula. De tal modo que en nuestras aulas ahora mismo trabajan siempre y de manera continua 3 o 4 docentes. Entonces, si os imagináis así, pues esos espacios muy grandes, con mesas que se pueden cambiar y con escenarios distintos dentro del aula, si os imagináis que trabajamos por ámbitos, que además de darle una cierta relación a todo el aprendizaje, hay otro elemento fundamental y es que sumamos muchas más horas, porque ahora sumamos lengua, inglés y sociales y por lo tanto pasamos 10 u 11 horas. En secundaria, como en todos los sitios, el tiempo es un elemento clave. Cuando tú tienes la oportunidad de poder estar con un grupo, no 4 ni 5, sino 11 o 12 horas, realmente cambia tu forma de intervención allí. Y por otro lado, si encima de eso lo puedes hacer con otros 2, 3 compañeros,
pues lo que has creado es un escenario completamente distinto. Casi sin querer has cambiado el paradigma, ¿no?, de la educación en nuestro cole. Gregorio, dos preguntas que me imagino que varios de la audiencia se estarán haciendo. La primera es, ya, esto comienza el 2003 o el 2004, digamos, han pasado 16 años. Por lo que yo entendí cuando te visité y hemos ido conversando estos años, ustedes han ido haciendo un proceso bien lento, que lo que hicieron en el 2003 fue hacer esto con 3 secciones, ¿no? O sea, fue pequeñito, y esto ha ido creciendo, y en los años han ido descubriendo cosas nuevas. Cuéntanos cómo ha sido esa trayectoria, digamos, ¿no? De aprender, de ir creciendo en el proyecto. Además, esto empezó en el primero de la ESO, ¿no? Que sería el 7º básico para nosotros en Chile. ¿Cómo se fue expandiendo? ¿Qué ha pasado estos 15, 16 años? Bueno, nosotros empezamos en primero de la ESO porque no teníamos primaria, ¿eh? O sea, si hubiésemos tenido primaria, seguro que hubiésemos empezado antes. Pero bueno, ¿qué ha pasado en estos 16 años? Bueno, pues que ahora mismo ya todo el colegio, toda la secundaria obligatoria, toda, funciona ya con un modelo similar al que en su día fue primero de la ESO, que todos son aulas cooperativas, por lo tanto, todas las 16 secciones están agrupadas de otra manera y, por lo tanto, tanto el trabajo por ámbitos como los espacios, como la docencia compartida ya está generalizada en toda la secundaria. Hace 2 años empezamos en bachillerato, de tal modo que primero de bachillerato, aunque no trabaja con un modelo similar al de las aulas cooperativas, pero sí trabaja ya, diríamos, hacemos 2 experiencias anuales bastante largas en las cuales también se trabaja de manera cooperativa y por proyectos, y está resultando realmente una experiencia muy bonita. Y en formación profesional, sobre todo en formación profesional básica, también se trabaja así. Es decir, que más o menos casi todo el colegio, quitando segundo de bachillerato, todo el colegio funciona ya con metodologías que tienen que ver mucho con esta idea, una vez más inicial, ¿no?, de hacer una escuela más inclusiva, de hacer una escuela donde las metodologías se ponen al servicio del proyecto, ¿no? Bueno, una decisión también muy importante que tomamos hace 5 o 6 años, creo que hace 5 años, fue que decidimos que para crecer, justamente hace 6 años nos planteamos si seguíamos, digamos, creciendo en nuestro proyecto o no, y decidimos que sí, pero vimos que para crecer necesitábamos herramientas mucho más flexibles de las que teníamos hasta ese momento. Y empezamos todo este proceso, empezó con unos materiales que elaboraron los profesores, con unas guías de aprendizaje, con actividades, tal, ¿no? Pero claro, hace 6 o 7 años vimos que crecer así era muy difícil, tener a los profesores haciendo materiales de una manera ahí acelerada, ¿no? Entonces tomamos una decisión que fue la de que todos los alumnos tuviesen un terminal digital. Y este ha sido otro de los elementos también claves para entender lo que pasó y lo que está pasando. Es decir, ahora mismo en Padre Becker todo el mundo tiene un terminal digital, independientemente, y en eso ha habido que buscar muchos aliados para que muchos de nuestros alumnos que no tienen recursos pues pudieran tenerlo, pero ahora mismo todo el mundo lo tiene, todo el mundo tiene un terminal digital, y esto nos ha sido realmente un elemento que nos ha ayudado muchísimo a crecer. Creo que en un proyecto tan complejo, y creo que en general en innovación hoy en educación, o cuentas con tecnología digital o si no es muy difícil escalar un proyecto, ¿no? Entonces este ha sido otro de los elementos que hemos incorporado en estos últimos años. Y bueno, pues todo el colegio ya funciona así, o sea que en nuestro centro hablar de cooperativo, de proyectos, de codocencia, pues ya se ha convertido en algo bastante habitual, ¿no? Y ahora mismo la cultura del colegio, y eso también es un elemento que para mí es destacable, y es que hay una cultura muy orientada a la innovación, ¿no? Pero además a una innovación que tiene el sentido que para mí es muy importante, porque a veces nos ponemos a pensar y a hablar de innovación y quizás se nos olvida un poco el porqué y el para qué de esa innovación, ¿no? Y en nuestro caso ese porqué y ese para qué está claro, ¿no? Y es una innovación que tiende a crear una escuela más inclusiva, que da más oportunidades a los alumnos, que intenta que cada cual llegue lo más lejos posible, en fin. Y por lo tanto, todo lo que quepa ahí, bienvenido sea. Gregorio, Sí. y 2 preguntas asociadas a eso. La primera es, el 2016, cuando tuve el regalo de ir a visitarlo, solo había aulas cooperativas hasta segundo de la ESO, o sea, en dos niveles nada más. O sea que en los últimos 4 años se ha expandido mucho el nivel. ¿Cómo ha No, sido ese proceso? Y
cómo han trabajado con los educadores, digamos, que a veces no es tan fácil meter en estas dinámicas. Vale. En el 2016 estaba tercero, lo que no estaba era cuarto. Cuarto se implantó en el 17, ¿vale? A lo mejor no tuvimos ocasión de verlo, pero vamos. Bueno, o sea, quiero decirte que ya está el colegio metido y ¿qué ha pasado con los educadores? Pues con los educadores ha pasado lo que me imagino que os pasará a vosotros en vuestros colegios, que hay un porcentaje que creo que cada vez ha crecido más, de gente que está muy alineado con el proyecto y que tiene claro que esto es el camino que hay que seguir, y un porcentaje de profesores que cada vez es menor, pero que está ahí, que no cree en esto, que cree que la escuela tiene que ser un sitio mucho más, no sé, más rígido, en el que no todo el mundo tiene por qué tener esas oportunidades. Y bueno, pues son profesores que yo creo que están sufriendo, ¿no?, con el colegio actual, pero hay una orientación clara y hay un horizonte claro que es tender a una escuela, como os decía al principio, ¿no?, más pensada en los alumnos que en el currículum, dando oportunidades, favoreciendo la inclusión. Pero hay profesores que esto no lo sienten ni lo viven así, pero sí que en los últimos años la mayor parte del profesorado está alineada. Y desde luego hay dos temas que se cuidan muchísimo en el colegio ahora mismo. Uno es el tema de la selección, quién viene a Piquer, y eso se cuida y se dedica mucho tiempo. Y otro es el tema de la formación, ¿no? Y hay un proceso de formación que recoge muchos de estos elementos de los que estamos hablando, para que las personas que hayan sido seleccionadas tengan un proceso de formación largo de 2-3 años en todos aquellos elementos que son nuestras señas de identidad hoy. Mira, qué interesante. Oye, por el lado de las preguntas, me han ido llegando preguntas que tienen que ver con los resultados. A medida que han ido implementando todo esto, me imagino que por un lado están los resultados en términos de la inclusión, digamos que es el objetivo de los cambios. Y por otro lado, esta pregunta que es como un demonio en educación, digamos, que tiene que ver con las pruebas estandarizadas y cómo se rinde ahí. En los dos ámbitos de resultados, digamos, ¿no? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué es lo que ven como fruto del modelo? Bueno, efectivamente, ¿no? Y creo que la apreciación que haces es muy, muy adecuada, ¿no? ¿En qué ámbitos, qué resultados quieres ver, ¿no? Yo creo que hay que ver varios resultados y, de hecho, pues a veces todos estos informes internacionales te das cuenta de que quizá habría que enriquecer más cuando se habla de datos, ¿no? Que yo creo que no se recogen todos. Pero bueno, yo sí que os voy a hablar de los datos que nosotros manejamos, puesto que creemos que uno de los temas imprescindibles en innovación es tener datos, porque si no, al final no sabes muy bien lo que estás haciendo. Entonces, cuando este proyecto surge, nuestras tasas de abandono, fracaso y tasas de exclusión eran muy elevadas. De hecho, ese fue uno de los motivos fundamentales. Y hoy por hoy, nuestro colegio es un colegio con unas tasas de abandono y de absentismo insignificantes. O sea, las hay, porque evidentemente en nuestro contexto no puede ser de otra manera, pero son unas tasas mucho menores de las de... Yo recuerdo todavía en nuestro centro, en algunos de estos años, cantidad de problemas. Claro, cuando tú trabajas con heterogeneidad tan grande, estás condenado a dedicar gran parte de tus energías y de tus esfuerzos a resolver conflictos de todo tipo. Conflictos que tienen que ver que se derivan de las situaciones económicas, de las situaciones culturales. Recuerdo bandas, los Latin King, en fin, cantidad de circunstancias de estas que llenaban los periódicos y que nosotros vivíamos. Y a mí hoy, Piquer, lo que me resulta es un espacio, no sé, de verdad, tremendamente enriquecedor, porque tú te asomas a Piquer y estás viendo el mundo tal cual, estás viendo esas personas diferentes en tonos, colores, acentos, y te das cuenta de que es posible vivir juntos. O sea, te das cuenta de que si eso lo trabajas y lo cuidas, no tiene por qué haber más conflictos de los que hay en un sitio en el que todo el mundo sea más parecido, ¿no? Pero yo creo que es que, claro, esto a veces no sale en el boletín de calificaciones, pero a mí me parece que esto es un gran éxito en una escuela inclusiva. O sea, cuando tú puedes ver a un niño Asperger, un niño autista, a un niño que ha sufrido bullying y un acoso que le han maltratado, verle integrado en un contexto, es que, de verdad, es que eso sí que emociona. Emociona más que el que 4 niños tuyos saquen una matrícula de honor e ingresen en medicina, ¿no? Porque en esto, bueno, a mí hay un concepto que me gusta mucho, que es el concepto del valor añadido. Entonces, yo creo que hay escuelas que tienen muy buenos resultados, pero no sé qué valor añade. Si tú coges a un niño de 8 y le llevas a 9,5, realmente has contribuido 1,5. Ahora, si tú coges a un niño de 2 y le llevas a 5, has contribuido 3. Probablemente no vayas a lucir ni vas a salir en ninguna foto bonita,
pero sí que estás aportándole mucho más valor del que a lo mejor otros colegios, que al final salen muy bien en las fotos, le están aportando, ¿no? Y eso hay que verlo en todo. Hay que verlo también eso, ¿no? En otros aspectos, en aspectos convivenciales, en aspectos de, bueno, de interioridad y de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que en esto el colegio realmente se muestra muy potente. Y en temas académicos, que evidentemente no podemos obviar, en el contexto en el cual nosotros trabajamos con los colegios públicos de la zona, nuestros resultados son realmente buenos. O sea que, porque al final el clima ayuda al aprendizaje. Entonces, al final, cuando tienes un clima más tranquilo, cuando tienes profesores trabajando en el aula, cuando trabajas con metodologías que se acercan más a los intereses de los chavales, pues al final, o sea, peores resultados no vas a obtener. Y que obtengas mejores o peores también depende a veces pues, también de las propias promociones. Pero vamos, en todos los datos estadísticos que nosotros manejamos con colegios de la zona, nuestros resultados son muchísimo mejores. O sea, pero muchísimo mejores. Y la gran porcentaje de alumnos nuestros que ingresan en la universidad es altísima. O sea, nuestras tasas de ingreso en la universidad son muy altas. Pero sabemos además que hay un porcentaje de alumnos, porque lo sabemos, que no van a terminar probablemente ni la secundaria. Y esto es algo que sabemos. Trabajamos con población, como decía antes, de etnia gitana, que tienen unas tasas de abandono muy altas. Pero hay un concepto que sí que se ha impuesto también en Piquer y que me parece que es un concepto muy interesante. Mirar, el fracaso escolar es una cosa y hay chavales que por sus características no van a poder terminar una etapa que tiene un montón de filtros. Pero más importante que el fracaso escolar, a mí me parece que es el fracaso personal. Y es que sabiendo que hay chavales que igual no terminan eso, puedan encontrar a alguien que acompañe su proceso y que pueda proyectar su vida. Y en eso creo que Piquer ha hecho grandes avances. Y es que yo creo que ningún chaval se siente personalmente fracasado, sabiendo que a lo mejor no va a sacar la secundaria, porque hay chavales con déficit cognitivo que van a tener muy difícil poderlo sacar. Pero que encuentres personas que sabiendo esa dificultad te ayuden y te den oportunidades para seguir creciendo, eso me parece que tiene mucho mérito. Y en eso hemos trabajado también bastante. Y en el no quitarnos alumnos de encima, ¿no? Oye, Gregorio, conmovedor lo que... Y además comparto contigo que estar allá y haberlo visto emociona, digamos, ¿no? Eh, bueno, estamos en pandemia y te dije al comienzo que habláramos un poco del modelo, pero eh, España entró en cuarentenas antes que Chile. Eh, entonces, asociado a eso, quizás dos preguntas, ¿no? Y que tienen que ver con el título de esta serie de conversatorios. Quizás la primera es que nos puedas introducir muy brevemente en cómo se vivió la pandemia en el sistema escolar español, digamos, para tener el contexto nosotros un poco más claro. Y quizás lo segundo es, bueno, ¿y cómo vieron esto, el modelo suyo en el contexto de la pandemia, digamos? O sea, ¿facilitó el que a distancia los alumnos pudieran aprender o no? ¿Cuál es tu análisis de eso, digamos, de cómo este modelo nos permite mirar la pandemia y lo que va a volver después? Bueno, un poco la situación en España ha sido, bueno, ha sido por supuesto tan dura como lo está siendo en Chile. Nos cogió a todos de improviso, es decir, que yo estaba en el colegio y esa misma tarde se comunicó que al día siguiente ya no había que ir, en fin. Con lo cual no hemos tenido tiempo de poder preparar y de prepararnos, ¿no? Pero sí que creo que ha habido cosas, bueno, a nivel nacional ha habido de todo y ha dependido mucho también, una vez más, del contexto en el cual uno trabaja. Es decir, hay contextos donde estas situaciones pues se han vivido, o sea, para que os hagáis una idea, en España ha habido colegios que han mantenido sus clases tal cual. Es decir, que si un niño tenía 6 clases diarias, ha tenido 6 videoconferencias, con unos intervalos a lo mejor dejando unos 10-15 minutos, y los niños estaban conectados desde las 8:30 hasta las 3, y ese ha sido un modelo, ¿no? Para la parte que no trabaja con esa población, con colegios así muy academicistas y tal, al final en España se está hablando de un 20 y tantos por ciento de alumnos que se han quedado muy desconectados del sistema, por distintas razones, por temas de no tener ordenadores, de no tener tecnología para poder conectarse a los ordenadores y por otro lado por el desinterés que eso ha podido tener, ¿no? Y eso normalmente se estima, como os digo, entre un 20 y un 20 y tantos por ciento. ¿Y qué nos ha pasado a nosotros? Pues mira, yo creo que nos ha pasado que sabiendo que tenemos muchísimo que mejorar, porque estas situaciones también te ponen ahí delante realmente tus dificultades o las cosas que no has hecho bien,
voy a deciros primero qué cosas creo que han ayudado muchísimo. Una, el que los chavales tengan un terminal digital. Eso nos ha dado una situación de ventaja que colegios como el nuestro, de nuestro contexto, porque en colegios muy elitistas esto no ha pasado, pero en colegios como el nuestro, que los chicos no tienen un terminal digital, esto les ha supuesto un gran problema. En nuestro caso, como lo tienen, como lo saben manejar, como están muy habituados a hacerlo, eso nos ha dado una ventaja extraordinaria, con lo cual no nos ha sido nada difícil contactar con los chavales. ¿Qué otra cosa nos ha ayudado muchísimo a nosotros? El que no trabajamos solos, o sea, el que trabajamos en equipo, el que no es un profesor el que da una clase, sino que son 3 o 4 profesores los que imparten un ámbito. Esto se traduce en que podemos dividirnos la tarea, en que podemos dividirnos a los alumnos de una misma clase dentro de un mismo ámbito, y eso nos ha permitido poder gestionar las actividades de maneras muy diferentes. Y eso ha sido, y además el propio equipo de profesores hemos tenido también un espacio diríamos, de quitarnos la presión, ¿no? de lo que supone trabajar. Cuando trabajas solo, y eso pasa en modelo presencial y pasa también en este modelo, todo es más complicado. Cuando tú trabajas con 3 personas, las cosas se hacen completamente distintas en lo presencial y en modelos online, ¿no? Entonces, para nosotros, yo creo que el seguimiento, y de hecho, hemos pasado a principios de junio, finales de mayo, principios de junio, un cuestionario a profesores y un cuestionario a alumnos sobre cómo se había vivido esta situación de pandemia, y las últimas preguntas decían sugerencias para poder aplicarlas en el caso de que se vuelva a repetir. Y en general, tanto profesores como alumnos, en un porcentaje que supera el 80%, estaban muy contentos en cómo el colegio lo había gestionado. Y ese estar contentos en cómo el colegio lo había gestionado era por el contacto frecuente que los profesores tenían entre los profesores, por nuestra propia coordinación, por el decir, bueno, ¿cómo nos coordinamos para gestionar estos grupos? Profesores uno de los temas que nos hemos tenido que meter en la cabeza y que hemos tenido que hacer mucho es personalizar. O sea, cuando tú no trabajas presencialmente y no ves a los alumnos, nos hemos dado cuenta de que tenemos que tratar de... Ha habido chicos a los que ha habido que llegar uno por uno, es decir, que hemos podido dar clase o tener una videoconferencia con 40, y sin embargo ha habido algún profesor que ha tenido que tener una clase con 1 o con 2, porque hay muchos chicos que si no tenían ese trato personal se iban a quedar muy desconectados. Y al final, como eso nos importaba mucho, pues algunos de nosotros en algunos momentos hemos tenido que digamos, bajar y por lo tanto a lo mejor centrarnos en 2 o 3 alumnos, mientras que otro compañero del ámbito estaba trabajando a lo mejor con 30, ¿no? o con 20. Bueno, pues la coordinación de profesores, el uso de la tecnología digital, los calendarios, o sea, poder calendarizar y que los chicos tuviesen claro, y cuando no ha pasado así nos lo han dicho, que pudiéramos tener unos calendarios muy concretos de cuándo van a ser las videoconferencias, de si va a haber entregas, cuándo se van a hacer, y que eso se supiera con tiempo. Nosotros hemos tenido que improvisar y ya está, y no nos ha quedado más remedio. Si tuviésemos que hacerlo ahora, una de los aprendizajes y de las sugerencias que se nos ha hecho es esta, ¿no? Poder planificar con algo más de tiempo, que los chicos puedan tener planificaciones semanales. Luego, otra cosa que nos hemos dado cuenta es que muchos de nuestros alumnos necesitan, o sea, siempre se ha hablado del online o del offline, y nos hemos dado cuenta de que hay chicos que en sus casas, en nuestro contexto por lo menos, o sea, es que es imposible poder trabajar. No ya porque tienen un terminal y a lo mejor incluso tienen datos, pero es que, claro, están viviendo muchas personas en un espacio reducido. O sea, que igual tienes el ordenador, lo que no tienes a lo mejor es dónde ponerlo. Con lo cual nos dimos cuenta de que tenemos que tener previsto que haya algún espacio que incluso en situaciones de no presencialidad alguien pueda ir para que los chicos puedan tener un espacio en el que poder trabajar, porque por desgracia algunos de nuestros alumnos no pueden trabajar en sus casas, y eso también ha sido un tema que ha condicionado. Bueno, en esto ha habido, como os digo, muchas sugerencias. Creo que fue una buena idea pasar los cuestionarios para obtener una información de primera mano, ¿no? Y luego hay un tema que también, y con esto termino esta parte, que es el tema de las familias. Hay que tener contacto no solamente con los alumnos, sino también con las familias, porque al final, cuando tú no estás, el papel de la familia se hace aún más importante de lo que ya es, ¿no? Y por lo tanto, ha habido que acudir, que hablar con familias. Incluso nos hemos dado cuenta de que sería bueno que las familias tuviesen mayor conocimiento de cómo funcionan los terminales digitales de sus hijos para que en algún momento pudieran ayudarles, porque en algún caso no lo han hecho, ¿no? Es decir, han adquirido más protagonismo del que a veces en la presencialidad no han tenido. Gregorio, a la pasada mencionaste un par de palabras que son
que son bien importantes y que en el contexto nuevo también el contexto nuestro en Chile también se han hecho clave desde el punto de vista pedagógico, que tienen que ver con personalización del aprendizaje y también a la pasada mencionaste la autonomía de los estudiantes. Nosotros también vemos que eso se hace clave, que en un paso de educación a distancia los estudiantes que tienen más autonomía y en ese sentido como son más dueños de sus propios procesos de aprendizaje son los que han tenido más capacidad de seguir avanzando. ¿Cómo ves tú que el modelo que ustedes han implementado por 15, 16 años y todos los frutos como a veces inmedibles que tiene eso, ha desarrollado estas habilidades, estas capacidades de los estudiantes, digamos? Y en ese sentido, como, ¿qué pistas nos da lo que ustedes han hecho para habilidades que, vamos, que pudieran ser claves también para el periodo después de la pandemia, donde vemos que va a haber, por lo menos en el caso chileno, por un buen tiempo va a haber trabajo presencial y trabajo a distancia, vamos a dar una mezcla, digamos. Mira, si, no solamente por el tema de la situación que estamos viviendo, sino si tú me dijeses, o si alguien me pregunta hoy, cuando alguna vez me lo hacen, ¿no? ¿Hacia dónde dirigir todas las actuaciones en innovación y tal? No solamente por este tema, sino por de la pandemia, sino en general, tengo claro que la orientación de la innovación tiene que ir hacia la autonomía y la personalización. O sea, yo creo que son dos temas, la autonomía como herramienta y la personalización probablemente como horizonte, ¿no? Y las dos cosas caminan juntas. De hecho, uno de los temas que nos lo he dicho, que en los que nos hemos dado cuenta, perfectamente cuenta, es lo que tú decías, ¿no? Personas y alumnos que son más autónomos y los que no. Y que eso no lo trabajamos. O sea, al final no somos conscientes, es más, probablemente muchas veces no sabemos cómo se trabaja la autonomía y cómo se empieza a trabajar la autonomía. Por eso todo el tema de la planificación que hay que hacer y de enseñar a los alumnos a planificar es fundamental. Por un lado, por lo tanto, yo destacaría el tema de la autonomía y por lo tanto invertir en autonomía creo que es invertir en aprendizaje e invertir en éxito. Y en esto, una vez más, y es que a veces los profesores nos obsesionamos mucho, pues yo qué sé, con las ecuaciones de segundo grado, con la tabla periódica, con los análisis sintácticos, ¿no? Y que no llegamos. Sin embargo, no nos damos cuenta de que para aprender es mucho más importante la autonomía que el contenido. Es decir, las competencias probablemente transversales, el aprender a aprender, el aprender a ser autónomo, porque cuando tú tienes esas herramientas, puedes aprender lo que quieras. Si al final es un aprendizaje muy guiado, si al final el aprendizaje tiene que ver eso depende mucho del profesor. Lo que estamos haciendo son personas dependientes, que cuando tú no estás, se limita mucho su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, creo que hay que invertir y que todo lo que podamos hacer en enseñar herramientas, en coger a los alumnos, que se planifiquen su día, sabiendo que eso nos va a quitar tiempo de otras cosas. Pero yo creo que tenemos que aprender a ser subjetivos, ¿no? Con esta idea del tiempo. O sea, el tiempo es el que es, la cuestión es en qué lo inviertes. Y yo creo que si desde primaria enseñamos a nuestros alumnos, ¿no? A decirles, mira, vamos a planificar un día, vamos a ver cómo se planifica un día, cómo hay que empezar una clase, qué cosas hay que hacer, márcate una meta, hazla, ya, y dedicarle a eso tiempo, que en esto insisto mucho porque luego los profesores, y más en secundaria y en bachillerato, nos parece que dedicar tiempo a esto es quitárselo a otras cosas, y somos incapaces de entender que dedicar tiempo a esto es invertir en el progreso en nuestras materias, y por lo tanto eso y con un plan, un tema imprescindible. Y el otro es la personalización. Y la personalización tiene que ver con que cada uno aprende de una manera distinta. Y eso es el día que el día que lo entiendes, el día que entiendes que no puede ser café para todos o Coca-Cola para todos, sino que tiene que haber un menú variado y que cada uno aprende en función de sus gustos, sus intereses, sus competencias, sus capacidades, y que eso, la personalización, tiene que ir unida, por un lado, al tema de la evaluación, de cuál es el punto de partida de cada uno de nuestros chavales, al diseño de itinerarios personalizados. Y por lo tanto, que no podemos entender que todo el mundo aprenda igual, sino que cada uno aprende de maneras distintas. Yo creo que si somos capaces de entender esto, estaremos pues un poco en el camino que yo entiendo que es donde nos va a llevar la educación en los próximos años. Y evidentemente esto no se puede hacer con esta individualidad del profesorado, sino que crecer en estos temas significa trabajar en equipo y significa cambiar nuestro rol de docentes. Creo que tenemos que dejar de ser los especialistas en el contenido para ser más especialistas en el proceso de aprendizaje. Tradicionalmente, yo además hablo en secundaria, porque en primaria esto no se vive así, pero en secundaria yo soy físico, matemático, historiador, geógrafo, filólogo, y sé mucho de eso, pero poco probablemente de proceso. Y yo creo que es mucho más importante el formarnos, el entendernos. O sea, porque hoy
Para aprender matemáticas hay 700.000 herramientas en Internet que cuentan lo que tú quieras, pero entender por qué Juan Cristóbal, Andrea, Constanza, Ernesto, Gregorio, qué y cómo aprende y qué cosas le pueden ayudar o dificultar su aprendizaje, creo que ahí es donde nos la jugamos como profesores y como educadores. Gregorio, te voy a hacer algunas preguntas que vienen de la audiencia, que han estado subiendo preguntas y Andrea me las ha canalizado. Y te voy a hacer dos, ¿m? Entonces, para que las tengas ahí y las puedas responder en el orden que quieras. La primera es, habla de que en el contexto actual pareciéramos vivir en una selva de innovaciones, digamos. Mucha gente propone cambios, tiene su escuela, discursos preciosos. ¿Cómo lo hacen ustedes para no perder el foco y discernir las innovaciones apropiadas, digámoslo así, y focalizarse ahí y apostar por ellas y no dispersarse? Una pregunta. Y la otra pregunta es el profesorado. Tú recién acabas de hablar del profesorado que sea experto en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Hace un rato hablabas de un par de años de formación en las cosas distintivas de Piquer. ¿Cómo acompañan al profesorado y cómo van lidiando con las resistencias que muchas veces el profesorado tiene a este tipo de cambios, digamos? Entonces, ¿cómo hacen esa gestión de acompañar al profesorado, de irlo ayudando a desplegarse y a madurar? En fin, hay las dos preguntas, profesores y cómo disciernen las modas. Bueno, efectivamente, yo creo que ahora mismo hay una moda y está bien, o sea, me parece bien, ¿no?, que esté, ¿no? Entonces sí que parece que es muy importante no perder el objetivo, ¿no?, y el horizonte. Entonces yo creo que cuando una institución, además yo creo que hay que distinguir entre lo que es las metodologías que un profesor utiliza en su aula, ya está, las modas que a uno le llegan, que bueno, pueden ser mejores, peores, más. Y otra cosa es cuando una institución que se plantea un cambio y se plantea la innovación como una herramienta para un cambio profundo, ¿no? Para lo que os decía al principio de una cultura. O sea, una cultura que está orientada a algo. Yo creo en los cambios que una institución promueve y en la institución que imbuye y que crea culturas, no en lo que yo hago, porque lo que yo hago al final es una cosa que impacta en pocos alumnos y que además, como mañana me vayan mal las cosas, se acaba conmigo. Yo creo en una innovación que transforma, y una innovación que transforma es una innovación que es asumida por la institución. De hecho, yo muchas veces y de hecho, yo recuerdo todavía cuando empezó este proyecto, el equipo que lo diseñamos, dijimos, vamos a contárselo al claustro, dijimos, no, al claustro se lo tiene que contar la institución. O sea, esto se lo tiene que creer el director, se lo tiene que creer la institución. Y por lo tanto, a partir de ahí, no es un proyecto de nadie, es un proyecto de todos, y es un proyecto que marca un horizonte. Entonces, una vez que tienes un horizonte, todo lo demás es mucho más sencillo, porque solo tienes que pararte a pensar que de todo lo que te está llegando contribuye a ese objetivo que tienes. Entonces, hay muchísimas cosas que llegan y a nosotros tenemos la grandísima suerte de que se nos acercan muchas personas y muchas instituciones que quieren acompañarnos en este proceso. Y lo que hacemos es un trabajo de discernir si realmente eso contribuye al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Esa escuela inclusiva, esa personalización, ese ofrecer oportunidades a nuestros alumnos. Si lo que nos están ofreciendo tiene que ver con eso, y luego las decisiones no se toman de manera individual, sino que se toma en equipo. O sea, es el equipo de profesores, en el colegio hay un equipo de innovación, que es el que primero filtra todo esto, y un equipo de personas que de algún modo nos toca analizar lo que nos llega. Estoy pensando ahora en programas que tenemos para la competencia matemática o para la competencia lingüística. Si creemos que está alineado con el proyecto, lo compartimos con los profesores y por lo tanto, y en esto con mucha flexibilidad. Hay una palabra también que nos ha acompañado siempre, que es flexibilizar. Y por lo tanto, si creemos que algo puede aportarnos valor, pues veremos cómo lo metemos, ¿no? Y a veces cambiando cosas que se llevan haciendo durante muchos años, pero que en algún momento también habrá que dejar de hacerlas. Por lo tanto, evaluar lo que llega, que esté alineado con los objetivos, un equipo de personas que más o menos hace esta primera revisión y luego una presentación en la que todos entendamos, las personas que trabajamos en ese curso, que entendamos que esto nos puede venir bien. Y a partir de aquí, con la flexibilidad que requieran, poder ponerlo, ¿no? O poder implantarlo. Y luego, con relación al tema del profesorado, del acompañamiento y tal, efectivamente, os hablaba antes de dos cosas. Uno es el tema de la selección, que es muy importante. O sea, nosotros últimamente, casi todos los profesores que entran en Piquer no provienen de las bolsas de empleo de escuelas católicas, sino que nosotros desde hace ya creo que son 4 años tenemos un modelo
de prácticas en Piquer, donde este año hemos tenido 22 profesores que han hecho prácticas con nosotros y que además de aportarnos un montón de cosas, también nos permiten durante un periodo largo poder conocerlos, ¿no? Y por lo tanto, al final también tener ahí una propia cantera, un montón de profesores sobre los que poder elegir. Y de hecho, últimamente la mayor parte de las contrataciones las hacemos sobre esos profesores que han estado colaborando con nosotros durante un curso. Y si no, en cualquier caso, porque no siempre es así, pues nada, lo buscamos. Y lo que hacemos es un proceso, como os decía, de formación. Todos los profesores, según se incorporan, tienen lo que llamamos un profesor tutor, que es una persona que tiene experiencia en el colegio y que les va a acompañar durante esos 2 años en ese proceso de acompañamiento. Y tiene que reservarse una serie de momentos a lo largo del año para poder ir hablando fundamentalmente con su tutor, ¿no? Y luego pues una formación que tiene que ver con la dimensión de sentido y de qué es trabajar en un colegio de compañía, y luego con todas las metodologías, sobre todo cooperativo y proyectos, que son las 2 herramientas y las 2 metodologías en las cuales se basa fundamentalmente todo el trabajo que hacemos. Oye, qué ganas de poder seguir conversando más tiempo, digamos. Me quedo con harto de lo que dice en torno al protagonismo de los estudiantes, lo de gastar tiempo enseñando la autonomía y no creer que eso es como perder el tiempo, sino que es una buena inversión. Y también resueno harto con lo de la cultura, ¿no? De que las innovaciones más potentes son aquellas que son opciones de la institución y que por lo tanto van creando modos de proceder compartidos y eso, digamos, ¿no? Bueno, pero el tiempo es el tiempo y te quiero agradecer mucho por el tiempo que nos regalas, para que sepan los que están en la audiencia. En España el año escolar se acabó el martes, entonces Gregorio nos está ofreciendo algo de su tiempo después del final del curso. Están en gestiones, digamos, equivalentes a las que hacemos en Chile a fines de diciembre y en enero, pero muchas gracias por tu tiempo, Gregorio, por compartirnos la experiencia. Y me imagino que esto va a dejar a varios de los asistentes con ganas de ir a googlear más de Piquer y entender más lo que han hecho. A mí me conmueve, además, te lo comparto desde el día que los visité, el foco que ustedes han tenido, digamos, ¿no? No es innovar por innovar, sino que es permanentemente estar mirando a la población de estudiantes que tienen y preguntándose cómo servirlos y acompañarlos mejor, y eso emociona, digamos, ¿no? Muchas gracias por el tiempo y por acompañarnos, la disposición. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal, muchísimas gracias, Andrea. De verdad que ha sido un placer. Vamos, me siento muy privilegiado de poder compartir no mi experiencia, sino la experiencia del colegio, ¿no? Que es una experiencia compartida. Y bueno, pues un gusto poderlo hacer. Y nada, tanto Andrea como Juan Cristóbal tienen mi correo, nuestra página web, y si en algún momento cualquier cosa que necesitéis o queráis, estaremos encantados de compartirla. Y nada, un saludo, que sigáis bien y que a ver si pronto podéis salir de esta situación en la que estáis, que también empieza a ser muy agobiante. Y nada, un placer. Ya te dije que algún día te vamos a invitar a Chile. Estaré encantadísimo, pero que no sea un día, por favor, que se tarda un poquito en llegar. No, algún día, ¿no? Un par de semanas nos visiten y nos ayuden. Aprovecharé. Muchas gracias. Muchas gracias, Gregorio y Juan Cristóbal. Me sumo a los agradecimientos de Juan Cristóbal de que nos hayas podido contar sobre la experiencia de Piquer. Efectivamente emociona ver el horizonte que tienen y la intención con que hacen el trabajo. Les quiero pedir a todos a ver si pueden prender su cámara, a ver si nos sacamos una foto. Y así, antes de despedirnos, tener un registro de este encuentro, un encuentro más virtual en todo este tiempo de pandemia. Pero así también podemos invitarlos con esta foto a más participantes para nuestros otros encuentros. Aprovecho mientras Matías, que nos está haciendo el soporte, saca la foto, yo los invito a que nos acompañen en el próximo encuentro, en el segundo, en que Danilo Frías conversará con Mariona Galar
quien trabajó en la implementación de las innovaciones de aula cooperativa y ABP en los colegios jesuitas de Barcelona. Juan Cristóbal algo dijo en un principio, pero lo que hizo el Colegio Piquer sirvió de inspiración para la red de colegios jesuitas de Barcelona en la implementación de sus innovaciones que se han hecho bien famosas, pero también nos puede ayudar a conocer otras realidades, porque esos colegios no son, son más parecidos a los colegios ASI acá en Chile, los de la asociación, y bueno, la experiencia de ellos también nos puede iluminar en nuestra reflexión. Los dejo entonces invitados para el próximo jueves, que tengan un buen día y agradecerles nuevamente haber estado en este espacio. Gracias Gregorio, gracias Juan Cristóbal, nos vemos. Gracias. Adiós. Cuídense todos. Adiós.